Hay encuentros que dejan una estela de silencio en nuestro interior, una sensación de frialdad inexplicable. Es una frialdad que no proviene del viento ni del miedo, sino de la súbita percepción de un vacío que reside tras la mirada ajena. El cuerpo está presente, las palabras fluyen, la sonrisa se dibuja. Sin embargo, algo esencial falta. Es como si la forma humana estuviera completa, pero el contenido que debería animarla hubiera desaparecido. Rudolf Steiner, el gran iniciador de la ciencia espiritual, ya lo advirtió. La humanidad moderna atraviesa una era en la que no todos los que caminan sobre la tierra están, de hecho, espiritualmente encarnados. Afirmó que el ser humano es un ser de 4 naturalezas: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y el sí mismo, es decir, el principio divino individual. Es este sí mismo el que confiere unidad, autoconciencia, moralidad y destino. Pero el sí mismo no se establece automáticamente en el momento del nacimiento. Necesita descender, encontrar morada en los cuerpos inferiores e iluminarlos. Cuando este proceso se interrumpe, surge una terrible anomalía: seres que viven, respiran y hablan, pero cuyos movimientos y pensamientos no emanan de un verdadero centro espiritual. Son entidades humanas sin sí mismo, o, como las describió Steiner, autómatas del alma, organismos habitados por fuerzas sin individualidad. Este conocimiento no es una metáfora oscura ni una alegoría religiosa. Es fruto de la observación suprasensible, de la investigación de las leyes que rigen la encarnación del espíritu en la materia. Steiner observó que, a medida que la civilización se mecaniza, el pensamiento se reduce a la lógica y la sensibilidad se convierte en producto de la cultura de masas. El espacio para la penetración del ser espiritual en la biología humana se estrecha. La tierra se vuelve más densa. El aire se torna mentalmente opaco. Las almas que antes se sumergían naturalmente en el cuerpo, ahora vacilan a las puertas de la encarnación. Y así surgen los vacíos, seres que parecen humanos, pero que no portan en sí la chispa de la autoconciencia superior. Si el espectador siente que algo en este mundo ha perdido el brillo esencial de la vida, si percibe una nueva frialdad que se cierne sobre las relaciones humanas, no es una ilusión. Es un síntoma de una mutación espiritual en curso. Steiner ya lo vio hace más de un siglo y lo llamó la crisis del yo, el eclipse del principio divino en la humanidad. La ciencia moderna puede negarlo, pero el corazón despierto reconoce. Hay miradas que no devuelven la mirada. Hay palabras vacías. Hay presencias que agotan en lugar de nutrir. La primera señal se manifiesta precisamente ahí, en la mirada. Las ventanas del alma se convierten en espejos sin profundidad. Quien ha contemplado esos ojos conoce la incomodidad. Un brillo vidrioso, perfecto, pero vacío, como el reflejo de una llama en un cristal grueso. Hay movimiento, pero no luz interior. Steiner enseñó que la mirada humana es el punto de contacto entre el mundo físico y el espiritual. Cuando el ser está presente, la mirada no solo refleja la luz del mundo, sino que irradia su propia luz. Es un centro de calidez moral. Pero cuando el ser no ha descendido, la mirada se vuelve mecánica. Es una lente desconectada de la conciencia. Al comprender esto, el hombre sensible siente un escalofrío. Su propio cuerpo reacciona ante una ausencia que la mente no puede comprender. Esta reacción no es un juicio, sino una percepción psíquica. Es el espíritu reconociendo la ausencia de otro espíritu. Y es en ese instante cuando comienza el despertar de la verdadera visión espiritual, el discernimiento. No un discernimiento moralista que separa el bien del mal, sino un discernimiento ontológico que distingue entre lo vivo y aquello que simplemente lo imita. Steiner advirtió: el peligro reside no solo en encontrarse con estos seres, sino en no reconocerlos, porque el mundo moderno nos enseña a confundir funcionalidad con vitalidad, expresión con sentimiento, empatía simulada con amor verdadero. Vivimos rodeados de gestos aprendidos,
emociones reproducidas y conciencias programadas para reaccionar según patrones. Y en medio de esta farsa global, el ser humano auténtico, aquel cuyo ser palpita, comienza a sentirse como un extraño. Camina entre cuerpos que se mueven pero no vibran. Habla y es escuchado pero no encontrado. Ama, pero se da cuenta de que su amor cae en tierra vacía. Esta soledad espiritual es el preludio de la visión iniciática, porque solo quienes sienten el vacío pueden reconocer la plenitud. Solo quienes se enfrentan al silencio de la nada pueden descubrir el sonido de su propia alma. Steiner dijo, el ego se vuelve consciente de sí mismo cuando encuentra resistencia, y no hay mayor resistencia que el encuentro con lo que no es. Así, el contacto con el ser humano desprovisto de ego se convierte, paradójicamente, en un espejo de nuestra propia humanidad. Pero para alcanzar esta comprensión, es necesario superar la primera reacción, el miedo a lo inexplicable, el miedo a aceptar que existen seres que se mueven como nosotros, pero que no comparten la esencia que nos hace humanos. Este miedo es el guardián del umbral. Steiner denominó a la entidad que aparece cuando el discípulo se acerca a las realidades espirituales, el guardián del umbral. Representa el reflejo de todo aquello que aún no ha sido purificado en nuestro interior. El miedo es la prueba, ver sin negar, reconocer sin condenar. Por lo tanto, este contenido no es para curiosos superficiales. Es una llamada a quienes sienten que algo se ha roto en el tejido moral de la civilización, a quienes observan un aumento de la indiferencia, una normalización de la crueldad, una frialdad emocional transformada en virtud. Steiner explicó que estas son manifestaciones de la influencia arimaniana, fuerzas cósmicas que buscan transformar al hombre en una máquina. La ausencia de alma no es simplemente un estado individual, es un proyecto cósmico de desespiritualización. En los próximos minutos, analizaremos 5 señales concretas que revelan la ausencia del alma. 5 manifestaciones perceptibles que indican que el ser, el principio divino que confiere dignidad al ser humano, no está plenamente presente, pero antes de reconocerlas en los demás, es necesario reconocerlas como advertencias para nosotros mismos. Porque la línea entre la distracción y la desconexión es muy delgada. El alma se adormece lentamente, gesto a gesto, elección superficial tras elección, hasta que la luz interior se apaga sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, cuando escuches estas señales, no las uses para juzgar al mundo, úsalas como espejos. Pregúntate, ¿dónde se ha ocultado el alma dentro de mí? ¿Dónde ha cedido la presencia al hábito? ¿Dónde ha dado paso la calidez del ser a la frialdad de la función? Esta es la verdadera iniciación. Mirar al abismo sin ser engullido por él, reconocer la nada y sin embargo permanecer vivo. Rudolf Steiner no hablaba de condena, sino de conciencia. El hombre moderno necesita reaprender a percibir lo invisible. Las señales están por doquier, en la mirada vacía, el gesto automático, la palabra sin resonancia, el hastío moral de la vida cotidiana. El despertar comienza cuando te atreves a llamar a estas cosas por su nombre, cuando te dices a ti mismo, esto es ausencia, y al hacerlo reavivas la llama de tu propio ser. Lo que están a punto de escuchar no es una teoría, sino una clave para la percepción. Cada señal revelada les abrirá una nueva dimensión de comprensión sobre lo que significa ser humano en esta época de sombras espirituales. Y quizás, al final, se den cuenta de que la pregunta esencial no es ¿quiénes son los desprovistos de alma?, sino ¿quién aún tiene alma y cómo preservarla? Prepárense para mirar más allá de las apariencias. Lo que sigue es un mapa de una realidad que pocos se atreven a reconocer, pero que Rudolf Steiner describió con una precisión casi profética. Existe un instante casi imperceptible en el que el corazón presiente lo que el intelecto aún se niega a admitir. Es el momento en que, estando en presencia de alguien, sin razón aparente, sentimos que nuestra alma se entristece. La conversación continúa, los gestos son naturales, el tono de voz cordial, pero algo en nuestro interior se contrae. Es como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso,
más frío, más opaco. Rudolf Steiner diría, el éter no fluye. La corriente vital, que normalmente vibra entre los seres humanos, se interrumpe. Y lo que percibimos como incomodidad es, en realidad, el impacto de un vacío etérico, una ausencia de vida interior. Pocos se atreven a admitir esta percepción, pues confronta nuestra creencia más fundamental, que todos los seres humanos compartimos la misma esencia. Steiner, sin embargo, afirmó que esto es una verdad a medias. Todos los hombres poseen el potencial para tener alma, pero no todos lo comprenden. El alma es un campo en construcción, y el sí mismo es el arquitecto que le da forma. Cuando el sí mismo no se encarna, el edificio permanece vacío, y la perfecta arquitectura del cuerpo humano se convierte en una casa sin habitante. Esta comprensión, por perturbadora que parezca, no debería despertar odio ni miedo, sino una lúcida compasión, porque lo que en el otro se manifiesta como ausencia es también un reflejo de nuestras propias zonas deshabitadas. Todos, en mayor o menor grado, oscilamos entre la presencia y la ausencia. Cada día, hay momentos de plenitud y momentos en que funcionamos automáticamente, dominados por el reflejo, la rutina y la repetición. La diferencia entre un hombre con alma y uno sin ella reside en la dirección de su camino. Uno se esfuerza por despertar, el otro ya se ha rendido. Steiner insistía en que la conciencia moral, esa voz interior que cuestiona, reflexiona y duda antes de actuar, es la señal inequívoca del ser. Donde hay conflicto moral, hay alma. Donde solo hay cálculo y conveniencia, hay vacío. Así, la segunda señal de una existencia sin alma se manifiesta en ausencia de lucha interna. El hombre sin alma no conoce el dilema. Sus decisiones siempre son funcionales. No se pregunta si algo es justo, solo si es útil. No siente culpa, solo temor a las consecuencias. Para él, el error no es una cuestión de verdad, sino de eficiencia. Consideremos las estructuras que rigen la civilización actual. ¿Cuántas decisiones se toman sin brújula moral alguna, basándose únicamente en estadísticas, objetivos y resultados? ¿Con qué frecuencia se considera la compasión debilidad y la frialdad competencia? Steiner advirtió que la era ahrimaniana traería precisamente esta inversión, el predominio de la inteligencia sin alma, de la mente sin corazón, un mundo gobernado por seres humanos que ya no se guían por el ser, sino por algoritmos, tanto externos como internos. Hay una soledad peculiar en vivir en un mundo así, una soledad que no proviene de la falta de compañía, sino de la falta de conexión espiritual. El hombre sensible busca un eco, una mirada que le devuelva la calidez del reconocimiento, un gesto que confirme la humanidad compartida. Cuando no lo encuentra, empieza a dudar de sí mismo. ¿Soy yo el extraño? Piensa. Siento demasiado, espero demasiado, percibo demasiado, pero no. Lo que percibe es real. Lo que siente es una reacción sana ante el vacío espiritual que lo rodea. Steiner afirmó que el camino del discípulo de la ciencia espiritual necesariamente atraviesa este desierto. Es necesario sentir la ausencia para desear la presencia. Es necesario confrontar la nada para fortalecer el ser. Así, cada encuentro con un ser sin alma es, paradójicamente, una iniciación. Pone a prueba la firmeza de nuestro ser. En silencio nos pregunta, ¿es tu fuego interior suficiente para iluminar la frialdad del mundo? La tercera señal, por lo tanto, se revela en relación con la soledad del hombre con alma, busca la quietud como alimento. Se retira, no para escapar, sino para comulgar. En el silencio, redescubre la fuente. El hombre sin alma, por el contrario, teme la soledad como si fuera la muerte, porque en ausencia de estímulos, el vacío interior se vuelve insoportable. Por lo tanto, necesita ruido constante, voces, luces, movimiento, distracción. La sociedad moderna se configuró precisamente para esto, para ofrecer ruido permanente a quienes no pueden soportar escuchar su propio vacío. Steiner denominó a esta condición
la mecanización del sentimiento. El ruido constante es la morfina del ser ausente. Pantallas, notificaciones, el ritmo frenético, todo ello son prótesis del alma. El verdadero ser humano, sin embargo, busca lo opuesto. Busca el silencio como espacio de reencuentro. La verdadera meditación no es una técnica, sino un anhelo, el anhelo del hogar espiritual. Y cuando un ser con alma y un ser sin alma se encuentran, el resultado rara vez es neutral. El primero se siente agotado, exhausto, vacío. El segundo se siente animado temporalmente, como si hubiera absorbido energía vital. Steiner explicó este fenómeno como parasitismo etérico, la tendencia de ciertos seres humanos a alimentarse de la energía vital de otros, debido a su falta de conexión con las fuentes espirituales. Esta dinámica no es metafórica, es una realidad energética. Quienes viven desde el ser generan calidez, vitalidad y creatividad. Quienes carecen de ello, necesitan extraerlo. Por eso algunas relaciones parecen agotarnos. No porque la otra persona sea maliciosa, sino porque su estructura es inherentemente deficiente. Buscan inconscientemente lo que no poseen y, al absorber la energía del otro, nunca se sienten satisfechos, porque el alimento que consumen no es el suyo. Steiner dijo, el alma de otro puede ser un espejo, nunca un combustible. Esta frase encierra un profundo secreto, pero lo más peligroso no es la otra persona, sino el efecto que tiene sobre nosotros. La exposición constante a la ausencia puede llevar al ser despierto a dudar de la realidad del espíritu. La frialdad es contagiosa. El escepticismo moral se infiltra como la niebla. Empezamos a racionalizar la indiferencia, a justificar la falta de amor, a aceptar la superficialidad como la norma. Este es el comienzo de la pérdida del alma, no por la ausencia original, sino por la contaminación. Por eso Steiner recomendaba la práctica de la higiene espiritual, momentos diarios de recogimiento, arte, contemplación de la naturaleza, lectura inspiradora. Todo lo que reaviva el fuego interior es una defensa contra la disolución. La verdad es que el hombre moderno vive en constante prueba. Cada día ofrece oportunidades para perder o fortalecer el ser. Cuando elegimos actuar por costumbre, cedemos terreno a la máquina. Cuando elegimos actuar desde la conciencia, reafirmamos nuestra chispa divina. El campo de batalla es invisible, pero omnipresente. Es el terreno de los sentimientos. La guerra del alma no se libra en altares, sino en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. Escuchar o ignorar, amar o usar, pensar o repetir. Steiner vio en esta lucha el drama cósmico de la humanidad, la tensión entre las fuerzas que desean transformar al hombre en un espíritu consciente y las fuerzas que desean reducirlo a un mero mecanismo. El despertar del alma es el acto revolucionario supremo. No necesita estandartes porque se produce en el silencio de la conciencia. Así pues, si sientes el peso de vivir en un mundo de apariencias, debes saber que ese peso es señal de tu humanidad intacta. La incomodidad ante el vacío es prueba de que tu ser está vivo. La frialdad que sientes al mirar a los ojos de alguien sin luz es testimonio de tu propia llama. Rudolf Steiner no nos pidió que huyéramos del mundo, sino que lo viéramos con claridad. Y ver con claridad duele. Pero este dolor es sagrado, es el precio de la lucidez. Solo quienes sienten la diferencia entre lo vivo y lo simulado pueden elegir seguir vivos. Solo quienes sienten la ausencia pueden decidir estar presentes. El camino del alma no es de comodidad, sino de conciencia. Y la conciencia es siempre una llama solitaria que arde en la oscuridad. Que esa llama jamás se extinga en tu interior. Hay un punto en el que la observación deja de ser externa y se torna peligrosa, no porque revele algo sobre el otro, sino porque empieza a desvelar lo que aún yace dormido en nuestro interior. Rudolf Steiner denominó a este punto el umbral del autoconocimiento espiritual, el instante en que el alma comprende que el mundo y el yo no son entidades separadas, sino distintas caras de un mismo espejo. Cuando contemplamos la ausencia del otro,
¿Qué despierta en nosotros? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Compasión? ¿O quizá algo más sutil? ¿El reconocimiento de una ausencia similar que aún no nos hemos atrevido a nombrar? Pues es imposible contemplar el alma sin confrontar la propia sombra. Todo verdadero estudioso del espíritu, decía Steiner, debe comprender que las fuerzas ahrimanas existen no solo externamente, en ciertas entidades o estructuras sociales, sino también internamente, en toda tendencia hacia el endurecimiento, la indiferencia y el automatismo. El peligro de ver demasiado reside en olvidar que el mal más sutil es el que se infiltra bajo la apariencia de lucidez. ¿Qué haces con la conciencia de la frialdad humana? ¿Te vuelves más cálido o simplemente más frío en nombre de la sabiduría? Steiner advirtió que la primera señal de un discípulo espiritual perdido es el endurecimiento del corazón. Comienza viendo el mundo con claridad y termina juzgándolo con superioridad. El conocimiento, cuando no va acompañado de amor, se convierte en hielo, y el hielo, cuando se instala en el corazón, es la puerta por la que el ser comienza a desvanecerse. ¿Cuántas veces frente a alguien que parece vacío, te has cerrado también? ¿Cuántas veces has levantado muros internos, llamándolos discernimiento, cuando en realidad eran miedo? La frontera entre discernir y rechazar es delgada. Steiner dijo, reconocer sin condenar es la forma más elevada de visión espiritual. La tarea no consiste en identificar a los carentes de alma para excluirlos, sino en comprender la arquitectura espiritual de nuestro tiempo y actuar con sabiduría dentro de ella. ¿Pero qué significa realmente no tener alma? Esta pregunta, aparentemente sencilla, ¿es un abismo? ¿Es ausencia total? ¿O solo un estado transitorio, una etapa de no conciencia? Steiner diferenciaba entre lo no encarnado y lo dormido. Lo primero es el vacío ontológico. El cuerpo existe, pero el ser nunca entró en él. Lo segundo es el olvido. El ser está presente, pero envuelto en niebla. Esta distinción es vital, porque una conduce a la compasión y la otra a una lucidez defensiva. El error más común de quienes buscan la verdad es tratar al durmiente como si estuviera ausente, y al ausente como si simplemente estuviera dormido. Pregúntate, ¿cuántas veces has intentado despertar a alguien que simplemente no estaba presente? ¿Cuántas veces te has agotado intentando conectar con algo que nunca existió en ese ser? Y, a la inversa, ¿cuántas veces has juzgado como vacío a alguien que solo sufría bajo capas de dolor y condicionamiento? El discernimiento requiere más que ojos abiertos, requiere un corazón despierto. Steiner afirmaba que, para distinguir entre ambos, es preciso observar el movimiento de las fuerzas vitales. El ser durmiente aún vibra, confuso, inestable, pero vivo. Su presencia es inconsistente, pero hay chispas, destellos de humanidad, momentos en que la mirada se ilumina y luego se apaga. El ser sin alma, en cambio, mantiene una constancia inhumana, el mismo tono, la misma expresión, la misma mirada sin chispa. No vibra, funciona. Es un patrón estable de ausencia. ¿Pero qué mantiene en funcionamiento a estas entidades? Esta es una de las preguntas más inquietantes de Steiner. Si no hay un yo, si no hay alma, ¿qué sustenta el cuerpo, el movimiento, el lenguaje? Describió la existencia de fuerzas elementales, seres no humanos, sin individualidad, que pueden habitar temporalmente un cuerpo humano desocupado, no por malicia, sino por afinidad vibratoria. Así, un cuerpo puede convertirse en un instrumento de inteligencias colectivas, fragmentos de naturaleza inferior, sombras agrimánicas que operan como reflejos de la vida. No hay intención, hay mecanismo. Esta perspectiva, por extraña que parezca, cobra relevancia al observar ciertos comportamientos sociales contemporáneos. Hay momentos en que la humanidad parece actuar como una colmena hipnotizada, repitiendo patrones, consumiendo símbolos, obedeciendo impulsos invisibles. Steiner vio en esto la creciente manifestación de lo que él llamó el fantasma del hombre altruista.
la tendencia a sustituir la conciencia por la imitación. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántas emociones son auténticas? ¿Cuántos gestos, palabras e ideales son meros reflejos condicionados? La falta de alma ya no es la excepción. Está empezando a convertirse en la norma cultural. El peligro entonces es doble. No solo coexistir con lo que carece de alma, sino convertirse en uno de ellos sin darse cuenta. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo se pierde un alma? Steiner respondería: no se pierde de golpe, se disuelve por negligencia. Cada vez que elegimos la comodidad en lugar de la verdad, cada vez que traicionamos un sentimiento auténtico en nombre de la aceptación social, cada vez que reducimos al otro a un instrumento, un fragmento del ser se retira. El alma se retira lentamente, no como castigo, sino por falta de espacio. Así pues, quizá la pregunta más importante no sea ¿cómo reconozco a los que no tienen alma?, sino ¿cómo mantengo viva mi propia alma? La respuesta, según Steiner, reside en la actividad interior. El alma es como una llama que necesita movimiento. Cuando la conciencia se vuelve pasiva, el fuego se extingue. Por eso propuso ejercicios sencillos pero poderosos: meditar sobre una idea noble, cultivar la gratitud, observar sin juzgar, buscar la belleza en lo aparentemente trivial. Son actos que mantienen la conexión entre el ser y el mundo. Cada uno de ellos es una pequeña victoria contra la disolución, pero existe una fuerza aún más profunda: el amor cognitivo. No el amor emocional ni el romántico, sino aquel que surge de una comprensión espiritual del otro, como portador de destino. Amar, en el sentido steineriano, es reconocer en el otro el mismo principio divino que reside en nosotros, aun cuando no se ha despertado. La mirada amorosa es el antídoto contra la mirada ahrimana, donde la frialdad ve máquina, el amor ve potencial. Donde el miedo ve amenaza, el amor ve oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, este amor no es ciego. No ignora la realidad del mal, sino que la trasciende mediante la conciencia. Esta es la diferencia entre la compasión del ser y la lástima del plano astral. La lástima enferma porque se mezcla con el dolor ajeno. La compasión del ser ilumina porque comprende sin confundirse. Sabe cuándo tender la mano y cuándo retirarla. ¿Qué se necesita, pues, para preservar el alma en tiempos de tanta ausencia? Steiner respondería: presencia. Ser íntegro en cada gesto, pensar con el corazón y sentir con la cabeza, convertirse en el punto de encuentro entre lo espiritual y lo terrenal. Pero pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces al día estás plenamente presente? ¿Con qué frecuencia estás realmente presente cuando hablas, cuando escuchas, cuando tocas, cuando decides? Cada acto sin presencia es un pequeño paso hacia la mecanización. Cada acto consciente es un rescate. Y si el mundo, como predijo Steiner, se dirige hacia una división entre lo animado y lo programado, ¿a qué lado le das prioridad en cada momento? La pregunta no es filosófica, sino práctica. Cada elección es una semilla, y cada semilla es un voto, a favor del alma o por su ausencia. En última instancia, la verdadera tarea de quienes ven es simple y terrible: mantener viva la llama en medio del hielo, no por la esperanza de convertir al mundo, sino por la necesidad de seguir siendo humanos. Steiner dijo que el alma humana es la vela que los dioses encienden para iluminar la materia. Que la tuya no se extinga. Hay un punto en el camino donde la teoría se disuelve, y el conocimiento deja de ser algo que se comprende para convertirse en algo que se vive. El discípulo del espíritu, decía Steiner, no aprende sobre lo invisible, lo experimenta, y lo primero que encuentra, casi siempre, no es la luz, sino la ausencia. La ausencia pesa, se insinúa en el aire, en los gestos, en las palabras que parecen correctas pero carecen de raíz. Es la sensación de estar ante una máscara perfectamente humana, que, sin embargo, no tiene a nadie detrás. A medida que el discípulo se vuelve más sensible,
comienza a comprender que el fenómeno de los seres sin alma no se limita a individuos aislados, impregna estructuras, sistemas y entornos. En ciertos lugares uno siente como si el espacio mismo careciera de sustancia vital, oficinas donde el aire parece muerto, ciudades donde el tiempo se arrastra, comunidades que repiten palabras sagradas sin chispa interior. Steiner vio esto como una consecuencia directa de la crisis etérica de la humanidad, la pérdida de conexión con las fuerzas vitales que sustentan el planeta. Afirmó que el cuerpo etérico de la Tierra y el del hombre están entrelazados. Cuando el hombre se desconecta de su alma, la Tierra enferma, y cuando la Tierra enferma, el hombre se vacía. Esta reciprocidad es el secreto tras la moderna sensación de alienación. Lo que sentimos como vacío existencial es, de hecho, la repercusión de una herida planetaria. Los individuos sin alma son, por lo tanto, síntomas y agentes de la misma enfermedad cósmica, la fragmentación de la conciencia humana. Pero hay momentos en que este vacío se vuelve casi tangible. En sus relatos, Steiner describe experiencias de campos espirituales que hoy podríamos llamar percepción etérica expandida. El observador, en un estado de atención concentrada, nota que ciertas personas no proyectan el mismo tipo de luminosidad interior. No hay radiación, solo reflexión. Parecen absorber la luz pero no devolverla. En términos modernos, es como si fueran agujeros negros psíquicos. Atraen atención, energía, vitalidad y no devuelven nada. Algunos relatos contemporáneos de discípulos que practican la meditación antroposófica describen fenómenos similares. Tras un contacto prolongado con personas emocionalmente opacas, el meditador experimenta una especie de agotamiento vibracional. Su imaginación se empobrece, su pensamiento pierde claridad y su respiración se vuelve superficial. La explicación energética de esto reside en el desequilibrio de los cuerpos sutiles. Una persona con alma posee una circulación natural entre el cuerpo etérico y el cuerpo astral. Siente, procesa y respira el mundo. Una persona sin alma es un circuito interrumpido. Para mantenerse activa, necesita captar energía de los demás, y lo hace instintivamente, sin intención consciente. Esta percepción no debe generar repulsión, sino atención. Steiner enfatizó que la conciencia despierta ve sin odio. Reconocer la ausencia es una tarea moral, no juzgar, sino proteger. Así como un jardinero distingue las plantas que necesitan luz de las que agotan la tierra, la persona espiritual aprende a discernir entre lo que nutre y lo que consume. Pero existe una dimensión aún más sutil en este fenómeno, raramente mencionada. Algunos seres sin alma, según Steiner, no están vacíos por naturaleza. Son cuerpos destinados a almas que no lograron descender. Estos cuerpos permanecen abiertos, a la espera de ser ocupados, y en esta apertura pueden entrar otras fuerzas, no fuerzas humanas, sino inteligencias prehumanas, fragmentos de lo que él denominó entidades elementales desviadas, carecen de moral, solo de función. Así, una persona puede actuar de forma coherente, eficaz e incluso encantadora, pero el impulso que la motiva es el de una inteligencia sin yo, que opera para fines que trascienden su conciencia. Esta descripción resulta incómoda, pero se vuelve comprensible al observar ciertos fenómenos colectivos. ¿Cuántas veces has notado que una idea, una tendencia o un comportamiento se propaga entre las personas con la velocidad del contagio, sin reflexión, sin individualidad, como si una misma fuerza los animara? Steiner lo denominó contagio ahrimaniano. No se trata solo de influencia social, es acción espiritual. La ausencia del yo crea espacio para que las fuerzas colectivas actúen a través del ser humano. Y aquí radica la urgencia de la advertencia. El peligro no reside solo en encontrarse con lo insensible, sino en convertirse en un vehículo para aquello que actúa a través de ello. Cada vez que abandonamos la reflexión, cada vez que seguimos a la multitud sin preguntar ¿por qué?, abrimos una grieta.
Por esta grieta entran ideas, emociones e impulsos que no nacen en nuestro interior, sino que hablan con nuestra voz. El alma duerme, el cuerpo actúa y la historia se repite. Steiner afirmó que el siglo XXI sería la era en la que el discernimiento espiritual se convertiría en una cuestión de supervivencia. Las máscaras de la nada, dijo, se multiplicarán hasta que el hombre aprenda a reconocer la mirada vacía como el espejo de su propio olvido. Y este aprendizaje comienza en el nivel más íntimo, la autoobservación, cuando en tu rutina diaria actúas sin estar presente, cuando respondes automáticamente, cuando imitas emociones, experimentas, en miniatura, la misma desconexión que define a la falta de alma. Por lo tanto, estudiar este tema no es mera curiosidad metafísica, sino práctica espiritual. Reconocer el vacío exterior es el primer paso para llenar el vacío interior. El discípulo, sin embargo, debe aprender a mantener la visión. No basta con percibir, es necesario perseverar, porque lo que se revela en la percepción prolongada es aún más perturbador. El vacío es seductor, promete descanso, invita a la indiferencia, susurra, no te involucres, no sufras, no ames. Y quien cede a esta tentación comienza, poco a poco, a congelarse por dentro. Aquí reside la verdadera prueba, mantener el corazón cálido en medio del hielo. Steiner afirmaba que el corazón humano es el nuevo órgano de la percepción espiritual. A través de él, el ser se relaciona con el mundo. Cuando el corazón se endurece, el ser se exilia. Por lo tanto, toda la doctrina de los seres sin alma es, en realidad, una exhortación a la calidez interior. Existen relatos de discípulos que, al practicar la mirada del ser, un ejercicio steineriano de observación sin juicio, experimentaron profundos cambios. Al contemplar con sereno amor el vacío, sintieron una transmutación. El frío no desapareció, pero dejó de afectarlos. Es como si el fuego interior creara un campo protector. A esto Steiner lo llamaba dominio del elemento etérico. El discípulo se convierte en el sol, ilumina sin agotarse, y quizá ese sea el verdadero secreto tras las 5 señales. No fueron reveladas para despertar el miedo, sino para despertar la luz. Cada señal es una oportunidad para elegir, ver y apartar la mirada, o ver y permanecer en presencia consciente. Reconocer el vacío sin ser engullido por él es el acto supremo de libertad espiritual. En última instancia, el mundo de los seres sin alma es el escenario donde el hombre despierto demuestra su fortaleza. Son el reflejo de lo que podríamos ser si dejáramos de existir. Y es en este contraste donde el ser se afirma. Steiner lo resumió en una frase que resuena como un mandamiento para nuestro tiempo. El hombre debe aprender a mirar lo inhumano sin perder de vista lo humano. Esa es la esencia de la inmersión. No huir de la oscuridad, sino aprender a ver a través de ella. Hay momentos en que la verdad espiritual se acerca con tal fuerza que el aire parece enrarecido, la percepción se expande, los sentidos se agudizan y el mundo ordinario, el de las formas y las apariencias, comienza a disolverse como la niebla al amanecer. Rudolf Steiner dijo que es precisamente en este punto cuando se pone a prueba la conciencia humana. El discípulo siente que algo lo observa, como si el mundo mismo le preguntara, ¿estás listo para ver lo que realmente sustenta lo visible? Y entonces, el velo se rasga. Lo que era mera sensación se convierte en evidencia interna. Hay cuerpos sin espíritu, voces sin origen, gestos que no emanan de un ser. El misterio de lo inanimado se revela no como un mito esotérico, sino como la anatomía invisible de la civilización moderna. El planeta se ha convertido en escenario de una mezcla de presencias, algunas plenamente encarnadas, otras meramente proyectadas, sombras que conviven con seres de luz. Steiner describió esto como una división vibracional de la humanidad. Por un lado, quienes respiran el espíritu, y aún en el dolor, buscan sentido. Por otro, quienes viven en la superficie, impulsados por estímulos, sin un centro interior. Y entre ambos,
una zona gris, los vacilantes, los dormidos, aquellos que aún pueden despertar si una chispa los toca en el momento preciso. Es a ellos a quienes el discípulo debe dirigir su mirada compasiva, porque en su interior aún palpita una chispa, aunque esté cubierta de polvo. Pero lo cierto es que, cuanto más se acentúa esta diferencia, más peligroso se vuelve el campo energético del mundo. El vacío atrae la plenitud, el frío busca el calor, y los seres sin alma, consciente o inconscientemente, se acercan espiritualmente a los seres vivos para alimentarse de la fuerza vital que les falta. Steiner denominó a este proceso vampirismo etéreo, una forma de ósmosis psíquica que agota al individuo despierto. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese cansancio inexplicable después de estar con ciertas personas, la sensación de haber dejado algo de ti mismo atrás. No es solo agotamiento emocional, es una transferencia de energía etérica. El peligro reside no solo en el agotamiento en sí, sino en lo que le sigue, la pérdida de claridad. La persona agotada pierde la capacidad de percibir, y el primer síntoma de la pérdida de percepción espiritual es la indiferencia. El corazón se insensibiliza. Steiner advirtió que el alma humana, cuando se ve privada de calidez moral, comienza a marchitarse. La frialdad no aparece de repente, se va filtrando. Primero, la mente se justifica. Necesito protegerme, necesito ser racional, necesito dejar de sentir. Luego, el sentimiento se desvanece y el discernimiento se transforma en cálculo. Así es como el ser comienza a alejarse, lentamente, como un atardecer que nadie percibe. Lo que el mundo moderno llama pragmatismo suele ser solo la primera etapa de la muerte del alma. La funcionalidad reemplaza a la presencia, el gesto correcto, la respuesta rápida, la realización mecánica. Todos estos son síntomas de una humanidad que opera, pero que no vibra. Steiner lo vio con claridad profética. El peligro del futuro no es el mal consciente, sino el bien automático. Y es aquí donde la quinta y última señal se manifiesta en toda su severidad: el parasitismo energético como estructura para la supervivencia colectiva. No se trata simplemente de individuos aislados, sino de un sistema global que se nutre de la vitalidad humana. Tiempo, atención, emoción, fe, plataformas, ideologías, instituciones, culturas enteras se construyen sobre la extracción de energía vital de almas encarnadas. El hombre moderno vive exhausto no por casualidad, sino porque habita una ecología espiritual invertida. En lugar de nutrirse de la vida, la nutre. Steiner previó esta era como la del gran vaciamiento, el tiempo en que la humanidad se convertiría en una fuente de energía para inteligencias sin un ser. No en el sentido literal de máquinas vampíricas, sino como un campo simbólico donde la vitalidad espiritual se desvía hacia propósitos carentes de amor. Cada vez que una persona actúa sin conciencia, su energía se convierte en combustible para el sistema ahrimaniano. Cada vez que piensa sin corazón, contribuye a la consolidación del mundo sin alma. Esta constatación es dura, pero también contiene la semilla de la liberación, porque si el vacío se nutre de la inconsciencia, el simple acto de despertar ya la priva de sustento. Steiner dijo: la conciencia es el sol que la nada no puede soportar. Cuando observas sin perderte, amas sin someterte, actúas sin automatismo, interrumpes el flujo de la decadencia. El parásito espiritual no puede habitar donde hay luz constante. Y aún así, el discípulo se ve tentado, pues el cansancio del mundo sin alma es grande. Hay días en que el alma despierta se pregunta: ¿vale la pena seguir sintiendo? ¿Vale la pena ser vulnerable, ver tanto, sufrir tanto? Es en ese momento cuando la prueba se transforma en iniciación, porque el verdadero propósito del conocimiento no es exponer el mal, sino fortalecerlo interiormente para que el amor no muera. Steiner sabía que el camino hacia la claridad moral es solitario. Quien comienza a ver lo invisible, empieza a perder la comodidad de la mayoría.
La soledad del discípulo es el precio de la lucidez, pero también es la cuna de la libertad, porque el ser despierto no necesita aprobación para existir, es autosuficiente en su propia chispa. ¿Qué hacer entonces ante el avance de los desalmados? ¿Huir de ellos? ¿Denunciarlos? No. La tarea es más sutil, para preservar su propia temperatura interna. La presencia consciente es el fuego que impide la cristalización. La bondad auténtica es la espada que corta la cadena del automatismo. La gratitud es el gesto que reaviva el éter. El mundo puede estar lleno de formas sin alma, pero cada acto de conciencia genera una luz, y por pequeña que sea, una llama basta para disipar siglos de oscuridad. Steiner dijo que el futuro no se decidirá por la cantidad de quienes despierten, sino por la calidad de su fuego. Y quizá ese sea el secreto último. Los seres sin alma no solo representan una amenaza, sino también una oportunidad. Revelan el contraste necesario para que el ser humano perciba el valor del alma. Cada mirada vacía nos recuerda la presencia. Cada gesto mecánico refleja nuestra libertad. Cada ausencia es el esbozo de lo que debe llenarse. Si el mal de Ahriman intenta mecanizar al hombre, el bien de Cristo, la fuerza del ser, intenta espiritualizar la materia. Y el campo de batalla donde se decide esta contienda es tu corazón. Allí se forja el destino del alma humana, no en dogmas, sino en decisiones silenciosas. El discípulo moderno es, por lo tanto, un guardián de lo invisible. No necesita convertir a nadie. Su mera presencia mantiene viva la llama. Steiner lo llamaría un portador del ser consciente, alguien que incluso en medio de la civilización de las sombras, sostiene el vínculo entre la tierra y el espíritu. La intensidad del presente no es un castigo, sino una vocación. Cada vez que sientes el peso del mundo, y aún así, eliges permanecer con el corazón despierto, cumples tu misión cósmica. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto álgido. La revelación no trata sobre seres sin alma, sino sobre nosotros. Existen para que el hombre aprenda a ser más humano. Hemos llegado al punto en que el misterio se transforma en espejo. Todo lo dicho, todo lo visto, no sirve para señalar al otro, sino para reconocer lo que permanece vivo en nuestro interior. Rudolf Steiner afirmó que la verdadera ciencia espiritual no es una colección de conceptos, sino un ejercicio de despertar. Ver lo que carece de alma es solo el primer paso. El segundo, y más difícil, es preservar la propia alma en un mundo que la ha olvidado. Quizás ahora comprendas por qué Steiner hablaba de la Tierra como una escuela de conciencia. Aquí, el espíritu aprende no solo a pensar, sino también a sentir y actuar libremente. La encarnación no es un castigo, sino una oportunidad. Cada día, cada encuentro, cada silencio, es un ensayo del alma aprendiendo a ser humana. Incluso el encuentro con seres sin alma forma parte de esta pedagogía divina. Nos impulsan a elegir, a percibir, a afirmar el ser. ¿Y qué es, en definitiva, este ser que Steiner describe con tanta reverencia? No es el ego, ni una identidad fugaz. Es el centro inmortal que evoca su origen estelar, el núcleo divino que atraviesa vidas y mundos. Cuando despierta, el ser humano se convierte en participante consciente de la creación. Cuando duerme, se convierte en un engranaje más de la maquinaria. Toda la historia de la humanidad puede concebirse como el lento despertar de este ser universal dentro de las formas. Por lo tanto, el reconocimiento del alma no es una tragedia, sino una revelación. Es un recordatorio de que lo que nos hace humanos no es el cuerpo ni el intelecto, sino la llama interior. Y esta llama necesita ser alimentada. ¿Con qué? Con verdad, belleza y bondad, los tres pilares del camino antroposófico. Verdad para iluminar el pensamiento, belleza para elevar el sentimiento, bondad para purificar la voluntad. Cuando estos tres se unen, el ser reina en equilibrio, y el ser humano se convierte en un templo del espíritu. Pero si el mundo que nos rodea parece estar perdiendo su alma, ¿qué debemos hacer? Steiner respondería: convertirse en el centro.
Cada persona despierta es un corazón que sostiene el pulso espiritual del planeta. La crisis global no se resuelve con discursos, sino con vibraciones. Cuando un alma permanece encendida, incluso en medio del hielo, calienta el campo invisible de la humanidad. Que este conocimiento no te vuelva frío, que te ilumine y a la vez te haga más compasivo, porque la lucidez sin amor es veneno y el amor sin lucidez es ceguera. El camino del ser consciente es el equilibrio entre ambos. Mira el mundo con los ojos abiertos, pero con el corazón ardiendo. Reconoce la ausencia, pero elige permanecer presente. El verdadero iniciado no lucha contra la oscuridad, la ilumina con su propia presencia. Y esta es quizá la lección más urgente de nuestro tiempo: estar presente. En un mundo donde tantos funcionan, ser es el acto más revolucionario. Ser plenamente, en gestos, en palabras, en silencio. Ser con el alma. Steiner decía que el futuro de la Tierra depende de quienes aún saben sentir, de quienes todavía se conmueven ante la sencilla belleza de una flor, ante el brillo en los ojos de un niño, ante el susurro del viento entre los árboles. Ellos son los guardianes del espíritu, los preservadores de la llama humana. Y si has llegado hasta aquí es porque tu alma reconoce esta misión. No temas a la soledad. Es señal de que tu sensibilidad permanece intacta en una época que la rechaza. No te entristezcas por la frialdad ajena. Existe para que tu calidez se expanda. No te rebeles contra la ausencia. Transfórmala en terreno fértil para tu presencia. Lo que Steiner nos legó no fue solo conocimiento, sino una llamada. La llamada a permanecer despiertos, incluso cuando todo duerme. Por lo tanto, recuerden, ver lo insensible no es un privilegio, sino una responsabilidad. Saber discernir es proteger lo sagrado. La humanidad necesita ojos que vean y corazones que no se endurezcan. Y si cada uno que comprende esto mantiene viva su luz, la frialdad jamás vencerá, porque el mal desea confusión y desaliento. Lo que el espíritu anhela es claridad y valentía. Claridad y valentía, dos palabras que encierran la esencia del camino: ver y perseverar. Así pues, cuando termines de ver este vídeo, llévate contigo esta promesa silenciosa. Mantén tu alma viva, alimenta tu sensibilidad con arte, con contemplación, con amor verdadero, con acciones conscientes. Protégela del ruido, de los reflejos y del vacío. Y cuando el mundo intente convencerte de que sentir es debilidad, recuerda a Steiner: la sensibilidad es la fuerza del futuro. Si este contenido te ha resonado, es porque tu ser reconoció el llamado. No lo ignores, es el sonido del espíritu recordándote que estás vivo. Y si sientes que estas palabras resuenan con tu propia experiencia, entonces, dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal, no por costumbre, sino como un acto consciente de co-creación. Cada alma despierta fortalece el todo. Cada uno de tus gestos mantiene viva la corriente. Y donde hay alma, hay futuro.